descubrí a mi hermana mimada besando a mi novio una semana antes de su boda. Le dije a su prometido, pensé que lo ignoró, pero sorprendió a todos en la boda. Como una mujer de 28 años, me encontré en una situación difícil involucrando a mi hermana de 26 años y a mi novio de 29. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente, y comencé a notar que su comportamiento alrededor de mi novio se volvía cada vez más peculiar. Inicialmente, no era nada obvio, solo pequeñas acciones sutiles que me dejaban inquieta. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes donde mi hermana decía cosas como, «Wow, eres tan gracioso», en respuesta a los chistes de mi novio, incluso cuando no eran particularmente divertidos. Se reía un poco demasiado entusiasta de todo lo que él decía. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que quizás solo estaba siendo demasiado amigable debido a la emoción por la boda. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar señales más preocupantes. Comenzó a buscar excusas para tocarlo casualmente, como poner una mano en su brazo durante una conversación o rozarlo levemente al pasar. Estos gestos eran sutiles, pero inconfundibles. También observé que sus ojos se quedaban mirándolo un poco demasiado tiempo cuando él no veía, lo que hacía que mi estómago se revolviera de incomodidad. Una noche, después de volver a casa de una cena familiar donde mi hermana había sido particularmente coqueta, decidí hablar con mi novio al respecto. Me volví hacia él y le pregunté, ¿notaste cómo se comportó Sarah esta noche? Él me miró con confusión y respondió, ¿qué te refieres? Entonces le expliqué los comportamientos que había observado, las risas excesivas, los toques innecesarios y las miradas prolongadas. Él escuchó, pero después de un momento, simplemente se encogió de hombros y dijo, creo que lo está sobrepensando. Probablemente solo está emocionada por la boda. Es inofensivo. A pesar de sus tranquilizaciones, no podía sacarme la sensación de que algo no estaba bien. La situación no se sentía inofensiva para mí en absoluto. A pesar de las tranquilizaciones de mi novio, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, así que decidí vigilar más de cerca las cosas, esperando que solo estuviera exagerando y que mis sospechas no tuvieran fundamento. Pero las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me encontraba constantemente observándola, notando cada pequeña cosa que hacía. Era evidente que siempre intentaba posicionarse cerca de mi novio. A menudo se sentaba a su lado cuando podía, y parecía encontrar excusas interminables para pedirle ayuda con tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba justo ahí. Un día, estábamos todos en la casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento, entré para ir al baño y, cuando regresé, vi algo que me hundió el corazón. Mi hermana y mi novio estaban hablando en voz baja en una esquina del jardín, parados inusualmente cerca el uno del otro. Mi hermana se reía por algo que él dijo, un sonido que hizo que mi estómago se retorciera de incomodidad. En el momento en que me vieron, rápidamente se separaron, y mi hermana se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí una oleada de náuseas y enojo, pero decidí no confrontarlos en el acto. No quería crear una escena en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche. Cuando estuvimos solos, intenté abordar el tema con la mayor calma posible. Le pregunté a mi novio que había estado discutiendo con mi hermana antes. Él pareció sorprendido por mi pregunta y explicó que solo hablaban de algunos detalles de la boda, como la selección de música. Su respuesta no me satisfizo. No podía evitar preguntarme por qué una conversación tan simple requería que estuvieran tan cerca. Él suspiró, claramente frustrado, e intentó desestimar mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no pasaba nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amigable. Pero para ese punto, ya no podía contener mis sentimientos. Expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le estaba lanzando y que él no hacía nada para detenerlo. Mis palabras parecieron herirlo, y me miró con una expresión dolorida, preguntándome exactamente qué esperaba que hiciera. Me recordó que ella era mi hermana y que él solo intentaba ser educado. Decirle que se alejara le parecía fuera de lugar. Le dije que al menos podía establecer límites, dejando claro que no estaba interesado en nada más que una relación amistosa. Pero él insistió en que no estaba interesado en ella en absoluto, afirmando que no había nada que aclarar porque yo estaba viendo problemas que no existían. Nuestra conversación dio vueltas en círculos, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a entender el punto del otro, dejándonos a ambos frustrados e inseguros sobre qué hacer después. Después de discutir un rato sin ninguna resolución, quedó claro que nuestra conversación no iba a ninguna parte. Mi novio seguía insistiendo en que solo estaba imaginando cosas, y por más que lo intentaba, no lograba que viera lo que para mí era dolorosamente obvio. Al final, los dos nos fuimos a la cama enojados y frustrados, con el problema aún sin resolver. Al día siguiente, me di cuenta de que necesitaba confrontar a mi hermana directamente.
Estaba claro que evitar el problema solo empeoraba las cosas, así que decidí llamarla y preguntarle si podíamos tomar un café. Ella aceptó de inmediato, con una voz alegre y aparentemente inconsciente de mis crecientes preocupaciones. Acordamos encontrarnos en un pequeño café cerca de su apartamento. Cuando nos vimos, yo estaba nerviosa, con las manos temblando ligeramente mientras revolvía mi café. Mi hermana, por otro lado, estaba de muy buen ánimo, hablando entusiasmada sobre sus planes de boda. Parecía completamente ajena a mi incomodidad, lo que solo hacía la situación más difícil para mí. Después de unos minutos de escucharla hablar, me di cuenta de que no podía contenerme más. La interrumpí a mitad de la frase, con mi voz traicionando la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Mi hermana, sorprendida por el cambio repentino de tono, me miró con asombro y preguntó qué pasaba. Tomando una respiración profunda para calmarme, comencé a explicarle. Le dije que había notado cómo se comportaba con Tom, mi novio, y que me hacía sentir incómoda. Mencioné los coqueteos, los toques casuales y las miradas prolongadas, cosas que me habían estado molestando por un tiempo. Le enfaticé que su comportamiento necesitaba parar. Mientras hablaba, vi su cara transformarse en una gama de emociones. Primero sorpresa, luego confusión y finalmente enojo. Exigió saber de qué estaba hablando, negando vehementemente que hubiera estado coqueteando con Tom. Me negué a retroceder, insistiendo en que lo había estado haciendo, lo supiera o no. Le expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que me causaban una gran angustia. Ella respondió con una risa, aunque nada genuina, y me dijo que estaba siendo ridícula, desestimando mis preocupaciones al decir que Tom era prácticamente de la familia y que ella solo estaba siendo amigable. Sin embargo, sus palabras hicieron poco para aliviar la tensión entre nosotras, y pude notar que esta conversación había tocado un nervio. Mientras estaba sentada allí, quedó claro que esto no sería un problema fácil de resolver, y que la brecha entre nosotras probablemente solo se profundizaría. No pude contenerme más y expresé mis frustraciones, señalando que era más que solo amabilidad. Le expliqué que constantemente buscaba excusas para estar cerca de mi novio, tocarlo y reírse de todos sus chistes, incluso los que no eran particularmente graciosos. Para mí, era obvio lo que estaba haciendo, y me hacía sentir cada vez más incómoda. Mientras hablaba, vi su cara enrojecerse de ira e incredulidad. Estaba claramente sorprendida por mis acusaciones, especialmente porque llegaban tan cerca de su boda. Respondió con una réplica cortante, cuestionando mi confianza y sugiriendo que debía estar muy insegura para acusarla de tal comportamiento. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía que mantener mi posición. Intenté explicarle que mis preocupaciones no eran por inseguridad, sino por respeto. Le dije que estaba cruzando una línea que no debía cruzar y que su comportamiento necesitaba detenerse de inmediato. De repente, se levantó, con su silla haciendo un ruido fuerte contra el piso, señalando el final de nuestra conversación. Declaró que no se quedaría allí escuchando lo que consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Dejó claro que si no podía confiar en mi propia hermana, ese era mi problema, no el suyo. Con eso, salió furiosa del café, dejándome sola con un remolino de emociones. Me sentí horrible y comencé a cuestionarme a mí misma. ¿Había exagerado? ¿Realmente solo estaba siendo paranoica? Cuando regresé a casa, mi novio notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado, y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana. Mientras compartía los detalles, pude ver cómo crecía la preocupación en su rostro. Cuando terminé, él dejó escapar un suspiro pesado y me dijo que creía que había cometido un gran error. Le preocupaba que Sarah estuviera profundamente herida, especialmente con su boda a la vuelta de la esquina. Sintiéndome a la defensiva, le pregunté si estaba tomando su lado. Rápidamente me aseguró que no estaba tomando partido, pero expresó sus dudas de que Sarah hubiera estado coqueteando con él. Incluso si lo hubiera estado, lo cual encontraba poco probable, creía que confrontarla de manera tan directa no era la mejor manera de manejar la situación. Sus palabras me dejaron aún más confundida, insegura de si había hecho lo correcto o no. Mientras sentía que las lágrimas brotaban en mis ojos, no pude evitar preguntarle. Entonces, ¿qué se suponía que hiciera? ¿Simplemente ignorarlo? La frustración y el dolor eran claros en mi voz. Sintiendo mi angustia, mi novio se acercó y me envolvió suavemente en sus brazos. Sugirió que quizás podría haber manejado las cosas de manera diferente, que tal vez podría haber hablado más con el primero o abordado a Sarah de una manera menos confrontacional. Expresó su preocupación de que ahora, con la forma en que las cosas habían sucedido, Sarah probablemente estuviera molesta con ambos, y que esto podría ensombrecer su próxima boda, haciendo que todo se sintiera increíblemente incómodo. Sintiéndome abrumada, me aparté de su abrazo y le pregunté,
¿Así que esto es todo mi culpa? Necesitaba entender si realmente creía que yo era la culpable de la situación. Él suspiró profundamente, claramente luchando por encontrar las palabras correctas, y explicó que no quería echar toda la culpa sobre mí. Sin embargo, si pensaba que podría haber exagerado, dejando que mis emociones se apoderaran de mí. Seguimos discutiendo un rato, pero quedó claro que no llegaríamos a una resolución. Había una desconexión clara en nuestras perspectivas, y ninguno de los dos parecía dispuesto a entender completamente el punto del otro. Eventualmente, él decidió irse a la cama, dejándome sola con mis pensamientos y dudas arremolinándose. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Mi hermana había dejado de hablarme por completo, creando una distancia dolorosa entre nosotras. Mis padres, al notar la angustia de Seba, me llamaron queriendo saber por qué estaba tan molesta. Intenté explicarles la situación, pero pude notar por sus respuestas que ellos también creían que había exagerado. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que yo sería una dama de honor, un papel importante que ahora se sentía más como una carga. Ni siquiera estaba segura de si Seba todavía quería que fuera parte de su gran día. Mi novio, por otro lado, todavía estaba invitado, y sugirió que ambos asistiéramos para mostrar que no había resentimientos. Pero la idea de estar allí, viendo a mi hermana caminar hacia el altar sabiendo lo enojada y herida que estaba, me hacía sentir físicamente enferma. Toda la situación se había convertido en un desastre enredado, y no sabía cómo solucionarlo sin causar aún más dolor. Varias veces intenté llamar a Seba, pero no contestaba. Nunca respondía. Le dejé mensajes de voz disculpándome y diciendo que deberíamos haber hablado. Incluso fui a su apartamento, pero cerró la puerta. Mi ansiedad crecía a medida que se acercaba el día de la boda. Aunque no estaba convencida, mi novio seguía insistiendo en que lo dejara pasar, que todo se resolvería. En un sueño, aparecí en la boda y todos se volvieron a mirarme, señalándome y murmurando. Desperté temblando, con frío. Varios días después, fui a la casa de mis padres para intentar arreglar las cosas una semana antes de la boda. Escuché voces apagadas provenientes del costado de la casa cuando llegué a la puerta principal. Intrigada, caminé hacia el jardín y me detuve en seco ante lo que vi. Seba y Tom estaban medio escondidos detrás de un arbusto grande, enredados en un abrazo apasionado. Se estaban besando con intensidad, con las piernas de Seba envueltas alrededor de la cintura de Tom y su mano metida bajo su blusa. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron que yo estaba allí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo el aire salió de mis pulmones y, por un momento, no pude moverme ni hablar. Cuando la realidad de lo que estaba viendo comenzó a hundirse, una ola abrumadora de ira y traición me atravesó. Mis emociones se apoderaron de mí y antes de darme cuenta, estaba gritando. ¿Qué diablos es esto? Mi voz tembló, cargada de rabia. Sus reacciones fueron instantáneas. Mi hermana y mi novio se separaron bruscamente, con las caras llenas de culpa. Sara palideció como si hubiera visto un fantasma, mientras Tom tartamudeaba. No es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía, confirmando cada miedo y sospecha que me había carcomido. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara mientras sollozaba. ¿Cómo pudieron? Mi propia hermana y mi novio. El dolor en mi voz era inconfundible. Seba también empezó a llorar, balbuceando entre lágrimas. Lo siento mucho, no planeamos que esto pasara. Pero ya no podía escuchar sus excusas. La traición era demasiado profunda, demasiado fresca. Sin decir nada más, giré y salí corriendo, dejando atrás sus voces llamándome desesperadamente. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas de ambos, así como de mis padres, pero simplemente no podía responder. Estaba demasiado abrumada, demasiado herida. Finalmente, sin embargo, llegué a ver que Mark, el prometido de Seba, era una persona que definitivamente necesitaba saber la verdad. Con el corazón pesado, tomé la difícil decisión de llamarlo. Cuando Mark contestó, pude escuchar la confusión en su voz. Me preguntó qué estaba pasando, mencionando que Seba había estado en un estado terrible, diciendo que yo había desaparecido y no respondía a nadie. Respirando hondo, comencé a explicarle todo. Le conté sobre las sospechas que había tenido inicialmente. Como todos, incluyendo a Tom y a Seba, habían descartado mis preocupaciones, y luego describí en detalle la escena que había presenciado en el jardín de mis padres. Mark escuchó en silencio, sin interrumpir, solo ocasionalmente haciendo un pequeño ruido para que supiera que todavía estaba allí, absorbiendo todo lo que le decía. Cuando finalmente terminé, hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Luego, con una voz controlada y medida, Mark simplemente me agradeció por decirle, agregando que necesitaba un tiempo para procesar esta información. Con eso, terminó la llamada. Después, me quedé sentada allí,
mirando fijamente mi teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que sabía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no escuché nada más de él ni del resto de mi familia. Sara había dejado de intentar contactarme, y comencé a sospechar que de alguna manera había logrado convencer a Mark de perdonarla. El pensamiento de que quizás escaparía de las consecuencias de sus acciones, de que podría seguir adelante con su boda de cuento de hadas mientras mi vida estaba hecha pedazos, me hacía sentir físicamente enferma. Me di cuenta de que no había forma de que pudiera asistir a la boda. La idea de ver a Zoe caminando hacia el altar, sabiendo lo que había hecho, era demasiado para soportar. En cambio, decidí pasar ese día sola, enfocándome en cómo reconstruir mi vida después de una traición tan profunda. En la noche de la boda, recibí una llamada inesperada de mi prima Emma. Había un tono inconfundible de emoción y urgencia en su voz susurrante cuando dijo: «Dios mío, no vas a creer lo que acaba de pasar». Confundida e intrigada, le pregunté a qué se refería. Sin dudarlo, Emma se lanzó a su historia, relatando los eventos que habían ocurrido. Me explicó que al principio todo parecía normal. Sarah se veía deslumbrante en su vestido de novia, y Mark estaba parado en el altar, listo para que comenzara la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark inesperadamente dio un paso al frente y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras escuchaba a Emma describir la escena. Mark, frente a todos, declaró que no podía seguir adelante con la boda. Les dijo a los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y arruinado su vida al involucrarse con su novio. Emma continuó relatando cómo Sarah se había puesto completamente pálida ante las palabras de Mark. Luego, para el shock de todos, Mark se volvió hacia mis padres y se disculpó, diciéndoles que necesitaban saber la verdadera razón por la que yo me había distanciado de la familia. Emma siguió contando que Sarah había comenzado a llorar, que mis padres se habían quedado atónitos y perplejos, y que los invitados habían comenzado a susurrar entre ellos, tratando de entender lo que estaba pasando. En un intento por aclarar las cosas, Mark luego salió de la iglesia, dejando a Sarah sollozando sola en el altar. Fue como algo sacado de una película, me dijo Emma, su voz todavía teñida de incredulidad. Todos están en shock. Tus padres están tratando de obtener la historia completa de Sarah, pero ella es un desastre emocional. Mientras me sentaba allí, absorbiendo todo lo que Emma acababa de contarme, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de vindicación, sabiendo que finalmente se había revelado la verdad. Pero por otro lado, no podía evitar sentir una profunda tristeza por el dolor y la confusión que esto había traído a mi familia. Emma, percibiendo mi silencio, me preguntó gentilmente: ¿estás bien? No, no estoy segura, respondí con honestidad. Nunca quise que terminara así. Después de hablar un poco más con Emma, colgué y me quedé sentada en silencio, tratando de procesarlo todo. La verdad estaba afuera. Mi relación con Sarah estaba destrozada. Mi relación con Tom había terminado. Y ahora, toda mi familia estaba en crisis. Llegué a entender que, aunque la verdad ahora era clara, no arreglaba todo instantáneamente. Sanar y reconstruir la confianza todavía sería un largo camino por delante. Pero por primera vez desde que comenzó todo este calvario, sentí un pequeño alivio. Al menos ahora podía comenzar a avanzar, libre del peso de los hechos ocultos que me arrastraban hacia atrás. En cuanto a lo que sigue, no estoy segura. Sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia. Por ahora, estoy viviendo un día a la vez. Si algo me ha enseñado esta experiencia, es el valor de seguir mi instinto y defenderme, incluso frente a quienes me hacen dudar. A todos los que me ayudaron en este viaje, gracias. Sus palabras de aliento valen más de lo que podrían imaginar. Y para otros en situaciones similares, recuerden, confíen en su instinto y no dejen que nadie los haga dudar de sus propias percepciones. Actualización. El tiempo tiene una forma extraña de sanar las heridas. No del todo, no de manera perfecta, pero lo suficiente para que ya no duelan al respirar. Han pasado 12 meses desde aquel día en el jardín de mis padres, desde que descubrí a Sarah y Tom enredados en un abrazo que destrozó todo lo que creía seguro. 12 meses desde que Mark, con su dignidad intacta y un audio guardado como arma secreta, canceló su boda en pleno altar y dejó al descubierto la verdad que todos se negaban a ver. Sarah se fue, no de inmediato, pero sí lo suficiente para que el pueblo dejara de murmurar. La boda cancelada se convirtió en un escándalo, en memes, en conversaciones de café. Perdió su trabajo, algo sobre mantener la imagen de la empresa, y terminó mudándose a otra ciudad. Hace 6 meses me envió una carta, una de esas largas y temblorosas, llena de no sé cómo pasó y ojalá pudiera volver el tiempo atrás. La guardé en un cajón. No estoy lista para responderla. Tal vez nunca lo esté. Tom intentó explicarse. 1, 2, 5 veces. Mensajes, llamadas,
Incluso apareció en mi trabajo una mañana. Pero algunas traiciones no tienen versión que las justifique. Lo último que supe es que se mudó con un primo lejano, lejos de los ojos que lo juzgan. Mark y yo nos hicimos amigos. Irónico, ¿no? Los dos abandonados en el mismo naufragio. Él ya está saliendo con alguien más, una mujer que, según me dijo con una risa amarga, no tiene hermanas con las que tentarme. A veces tomamos café y hablamos de todo menos de aquel día. No hace falta. Mis padres, bueno, eso fue más complicado. Al principio hubo lágrimas, acusaciones de haber arruinado la familia, pero cuando finalmente escucharon el audio completo, cuando oyeron a Sarah y Tom riéndose de mí, de lo fácil que era engañarme, algo cambió. Ahora hay un silencio incómodo en las cenas familiares, un espacio vacío donde antes estaba ella. Mi madre llora a escondidas. Mi padre me abraza más fuerte. Yo, estoy mejor. No feliz, no todavía, pero más liviana. Empecé terapia, cambié de trabajo, aprendí a dormir sin soñar con jardines y besos robados. Aún hay días en los que el rencor me quema por dentro, pero son menos. Ya no lloro cada noche. ¿Qué aprendí? Que el amor no es sangre ni promesas, sino elecciones. Sarah y Tom eligieron. Yo elegí no permitirlo. Mark eligió la verdad. Y ahora, día a día, elijo reconstruirme sin pedir disculpas por ello. ¿Volveré a hablar con Sarah algún día? No lo sé. El perdón es un puente que no estoy lista para cruzar. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi futuro no está definido por su traición. A todos los que leyeron esta historia y me escribieron, gracias. Sus palabras me recordaron que no estaba sola. Y a quienes estén pasando por algo similar, les dejo esto. Nadie tiene derecho a hacerte dudar de tu propia realidad. La verdad, por dolorosa que sea, siempre vale más que la mentira más cómoda.